Principios estoicos sobre los juicios y el amor a los demás. El camino hacia eudaimonia. En el jardín del pensamiento estoico, las semillas del juicio florecen en las flores de nuestras emociones, y entre ellas, el amor ocupa un lugar de honor. Los antiguos estoicos cultivaban una manera de juzgar a los demás no con la afilada guadaña de la crítica, sino con las manos protectoras del entendimiento. Reconocieron que nuestros juicios son a menudo espejos que reflejan no la realidad del otro, sino nuestras propias percepciones. Consideremos el caso del abandono universitario, una figura a menudo etiquetada apresuradamente como irresponsable o indiferente. El estoicismo, sin embargo, nos invita a mirar más allá de la superficie, a considerar las batallas invisibles entre la salud y el deber familiar que pueden haber conducido a una elección tan difícil. Nos enseña que el camino de cada individuo está plagado de obstáculos ocultos, y comprender estas pruebas fomenta un amor arraigado en la empatía, en lugar de un desdén basado en suposiciones. El individuo rico a menudo tiene la carga de ser percibido como arrogante o distante. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que la riqueza es un indiferente preferido. No garantiza la virtud ni significa vicio. La verdadera riqueza, según el pensamiento estoico, reside en la riqueza del carácter. Por lo tanto, la comprensión y el amor surgen cuando miramos para ver si la fortuna de una persona ha sido un recipiente para la generosidad y la bondad. Luego está el colega introvertido, a menudo incomprendido por su silencio. El estoicismo no se apresura a emitir juicios, sino que se detiene, recordándonos que el silencio no es un signo de desdén, sino que puede ser un bastión de la introspección o el escudo para una lucha personal. Para amar a una persona así, debemos apreciar las tranquilas profundidades de las que a menudo surge la sabiduría, reconociendo que la introversión no es más que una faceta de la condición humana. ¿Y qué pasa con el crítico severo, el que juzga rápido y tarda en elogiar? El estoicismo no arroja a esta persona al frío, sino que le extiende la calidez de la comprensión. Sugiere que dichas críticas pueden surgir de un pozo de inseguridades personales o heridas pasadas. En la comprensión encontramos la capacidad de amar incluso a aquellos que nos desafían, reconociendo que debajo de las zarzas de sus críticas puede haber un deseo de conexión. En conclusión, el enfoque estoico del juicio es un llamado a mirar más allá de la superficie de nuestras percepciones iniciales, para comprender las complejas realidades que moldean las elecciones y los comportamientos de las personas. Mientras navegamos por estas aguas con la brújula de la sabiduría estoica, descubrimos que el amor no es un mero sentimiento, sino una elección deliberada. La elección de comprender, empatizar y conectarse con los demás en el viaje compartido de la vida. Es a través de ese amor que alcanzamos el ideal estoico de la felicidad, porque en el amor encontramos el reflejo de nuestras virtudes y los ecos de nuestra humanidad. Principios estoicos sobre los juicios a los eventos que experimentamos y circunstancias que nos rodean. En los tranquilos rincones de la mente estoica, la realidad no es un mar tempestuoso, sino un lago tranquilo, que refleja el mundo no como aparece, sino como realmente es. El sabio estoico, en su búsqueda de la virtud, contempla este lago con la claridad de un juicio despejado, viendo más allá de las ondas de las circunstancias, hasta las tranquilas profundidades del diseño de la naturaleza. Como ejemplos de la vida diaria, a continuación desplegaremos el enfoque estoico a circunstancias como la crítica. Crítica profesional. Recibes duras críticas en el trabajo. Un enfoque estoico implica reconocer que el sentimiento de dolor es una reacción a la crítica, no la crítica en sí. Puedes optar por utilizarlo de forma constructiva para mejorar tu trabajo. A la final, esa crítica es la percepción que tienen los demás de ti, no es tu propia realidad. Otro ejemplo son los retrasos debido al tráfico. Estás atrapado en el tráfico, lo que te hace llegar tarde. En lugar de reaccionar con frustración, un estoico podría centrarse en el hecho de que no puede controlar el tráfico, solo su reacción ante él,
y encontrar la oportunidad de escuchar un podcast o un audiolibro acerca de un revés de salud. Ante un desafío de salud, el estoicismo te guiaría a aceptar la realidad sin autocompasión, enfocándote en las acciones que puedes tomar para mejorar tu salud y apreciando el cuidado recibido de los demás. En cuanto a las luchas en las relaciones, en un desacuerdo con un amigo, un estoico se esforzaría por comprender su perspectiva sin prejuicios emocionales, reconociendo que la angustia proviene de su percepción del conflicto, no necesariamente del conflicto en sí. Consideremos el olivo, podría decir el estoico, que da frutos no apresuradamente sino a su debido tiempo. De manera similar, el estoico cosecha sabiduría, no a través de las impulsivas reacciones de la reacción, sino con la cosecha paciente del pensamiento razonado, porque no son los acontecimientos de la vida los que moldean el destino, sino la conversación silenciosa del alma con ellos. En este diálogo con la existencia, el estoico encuentra la libertad. Al discernir los hilos de control entretejidos en el tejido de la vida, tejen un tapiz de serenidad. La atención plena, prosoche, es su telar, el juicio propio, su lanzadera, alineando cada hilo con los patrones perdurables de la virtud y la naturaleza. Este tapiz estoico no es monocromático sino vibrante con los tonos de la experiencia. Cada color es una elección, un reflejo del yo interior. Y cuando los hilos de la vida se enredan, cuando los colores se desangran en el caos del miedo y el deseo, el estoico recurre a la sabiduría. Como el experto tintorero que conoce los secretos de sus tintes, el estoico comprende la alquimia de la mente, transmutando los metales básicos de la pasión en el oro de la tranquilidad. Y así el viaje estoico no es una conquista sino un regreso a casa, un regreso a la esencia del ser, donde la felicidad no es una orilla lejana, sino el suelo bajo sus pies, donde el coraje no es el rugido de la batalla, sino el susurro el canto inquebrantable del corazón. Este extracto resume el enfoque de la filosofía estoica para percibir la realidad, integrar la atención plena y la práctica de alinearse con la virtud y la naturaleza. Establece el tono para una exploración más profunda del pensamiento estoico. Percibir la realidad a través de una lente estoica. Un viaje hacia la tranquilidad interior. En el gran mosaico de las filosofías humanas, el estoicismo se erige como un faro de iluminación que ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de la realidad y nuestra interacción con ella. En el corazón de esta filosofía se encuentra una profunda comprensión. No son los acontecimientos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. Este capítulo te invita a un viaje a través del enfoque estoico para percibir la realidad, un camino que promete no solo sabiduría, sino también una profunda tranquilidad interior. El estoicismo nos enseña que nuestra experiencia de la vida está determinada por nuestras percepciones y juicios. Ver el mundo a través de la lente estoica es discernir entre lo objetivo y lo subjetivo, comprender que nuestras respuestas emocionales son a menudo el resultado de nuestras propias interpretaciones, no de la realidad misma. Esta filosofía no aboga por una vida desprovista de emociones, sino por una vida en la que las emociones no dominen la razón. Mientras recorremos el camino estoico, exploraremos la dicotomía del control, la práctica de la atención plena y la búsqueda de la eudaimonia. Con su énfasis en el juicio objetivo y la alineación con la naturaleza, ofrece no solo una filosofía sino una guía práctica para vivir una vida plena y serena. Este esquema preparó el escenario para un capítulo completo sobre el enfoque estoico para percibir la realidad y su impacto en la tranquilidad personal. La escuela de pensamiento estoica presenta una profunda dicotomía entre realidades objetivas y subjetivas. La base del juicio estoico se basa en el reconocimiento de esta dicotomía y del papel crucial que desempeña la percepción en la configuración de nuestras experiencias. Para comprender el enfoque estoico del juicio, primero hay que apreciar la distinción entre el mundo tal como es y el mundo tal como lo percibimos a través de la lente de los prejuicios personales y las respuestas emocionales.
La realidad objetiva en el estoicismo es la verdad sin adornos del universo. Es lo que existe independientemente de nuestros pensamientos y sentimientos. La realidad subjetiva, sin embargo, es la interpretación de esas verdades a través de nuestra lente interna, a menudo empañada por prejuicios personales y estados emocionales. Los estoicos sostienen que no son los acontecimientos en sí los que nos perturban, sino las opiniones que adoptamos sobre ellos. Nuestra percepción, el intermediario entre el mundo y nuestra respuesta a él, es maleable y por lo tanto, está dentro de nuestro poder cambiar. Al dominar nuestras percepciones, los estoicos se esfuerzan por alinear su realidad subjetiva con la objetiva, para responder a las vicisitudes de la vida con ecuanimidad y razón. Ese dominio no es innato. Se cultiva mediante la práctica continua de la atención plena, la autorreflexión y el juicio disciplinado. Los estoicos desarrollaron ejercicios como la premeditatio malorum, que implica contemplar posibles desgracias para disminuir el impacto de eventos negativos, fomentando así un punto de vista más resiliente y objetivo. En conclusión, el camino estoico hacia la sabiduría consiste en alinear los juicios subjetivos con la realidad objetiva del mundo. Es un viaje que requiere no solo la comprensión de los principios filosóficos, sino también la aplicación práctica de esos principios en el crisol diario de la vida. Al refinar nuestras percepciones, podemos enfrentar el mundo no como tememos o deseamos que sea, sino como realmente es, una realidad repleta de oportunidades de crecimiento, virtud y tranquilidad. En el marco estoico, la naturaleza de los acontecimientos externos se delinea claramente a partir de nuestras reacciones ante ellos. El estoicismo enseña que el mundo se desarrolla independientemente de nuestra voluntad, presentando eventos que son inherentemente neutrales. Son nuestras percepciones las que visten estos acontecimientos con el disfraz de buenos o malos. El enfoque estoico de los acontecimientos externos tiene sus raíces en la práctica de la evaluación objetiva, viendo los acontecimientos sin la distorsión del prejuicio personal. Un concepto central en sus enseñanzas sobre la dicotomía del control. La dicotomía del control es una piedra angular del pensamiento estoico, que traza una línea clara entre lo que está dentro de nuestro poder y lo que no. Las acciones y las intenciones caen dentro de nuestro ámbito de control, mientras que los resultados, dictados por la compleja danza del destino y la causalidad, no. Los estoicos afirman que la paz proviene de centrar nuestra energía en nuestros propios esfuerzos y no en los resultados, que están sujetos a innumerables fuerzas externas más allá de nuestro control. Desde este punto de vista, el estoico está llamado a cultivar una ciudadela interior, impermeable al tumulto de los acontecimientos externos. Esta fortificación se logra no a través de la ignorancia o la negación, sino a través de la práctica consciente del asentimiento, decidiendo cómo enfrentar cada situación con la virtud como principio rector. El estoicismo no aboga por la pasividad, más bien, le permite a uno actuar con coraje y sabiduría dentro de su esfera de influencia, mientras acepta el flujo de eventos fuera de ella con ecuanimidad. Construir una vida basada en estos principios estoicos es similar a construir una casa sobre una roca, firme en medio de las tormentas. Implica la práctica diaria del discernimiento, separar el trigo de nuestras acciones de la paja de los resultados incontrolables. A través de esta práctica, podemos aspirar a un estado de tranquilidad interior y resiliencia, manteniéndonos firmes ante la imprevisibilidad de la vida. En la tradición estoica, la atención plena o prosoch es la práctica de mantener una conciencia constante de nuestros propios procesos cognitivos. Esta autoconciencia vigilante nos permite distinguir entre lo que está bajo nuestro control, nuestros pensamientos y acciones, y lo que no lo está, eventos externos y las acciones de los demás. Practicar prosoche en la vida diaria implica un seguimiento, momento a momento, de nuestro discurso interno, asegurando que se alinee con la naturaleza racional y virtuosa que estima el estoicismo.
La práctica de la atención plena en el estoicismo no es una observación pasiva, sino un compromiso activo con nuestros patrones de pensamiento. Requiere que desafiemos las creencias irracionales, que cuestionemos los juicios automáticos que a menudo conducen a la angustia y que los reemplacemos con pensamientos que estén en armonía con las virtudes estoicas como la sabiduría, la templanza y el coraje. Es a través de un autoexamen y un alineamiento tan atentos como los estoicos cultivan un carácter resiliente, sereno y libre de las perturbaciones causadas por las vicisitudes externas. Alinear pensamientos y acciones con las virtudes estoicas. Alinear pensamientos y acciones con las virtudes estoicas no es un fin sino un proceso. Un refinamiento continuo del carácter. Implica practicar las virtudes en pequeños actos diarios, ampliándolos gradualmente a aspectos más amplios de la vida. Esta alineación no se trata simplemente de adherirse a un código ético abstracto. Se trata de encarnar las virtudes tan completamente que se conviertan en una segunda naturaleza, una respuesta reflexiva a los desafíos del mundo. En conclusión, la práctica estoica de la atención plena y el autocrítico es un enfoque disciplinado para el desarrollo personal. Se trata de forjar una vida que refleje nuestros ideales más elevados y que encarne virtudes que conduzcan no solo a la tranquilidad personal, sino también a una profunda transformación del carácter. Al cultivar la atención plena y alinear nuestros pensamientos y acciones con las virtudes estoicas, podemos navegar las complejidades de la vida con gracia y fortaleza. La filosofía estoica ofrece un método sólido para gestionar las emociones, viéndolas no como sucesos aleatorios, sino como productos de nuestros juicios y creencias. El estoicismo enseña que al cambiar nuestra valoración de los acontecimientos, podemos alterar nuestras respuestas emocionales ante ellos. La esencia de este método es comprender que las emociones se basan en nuestros juicios de valor, y al reevaluar estos juicios para alinearlos con la razón y la virtud, podemos mantener nuestra ecuanimidad ante las vicisitudes de la vida. En la práctica esto implica un proceso de reflexión en el que se identifican los supuestos subyacentes que dan lugar a emociones negativas. Por ejemplo, si la ira surge de la creencia de que alguien ha sido tratado injustamente, el estoico examina críticamente esta creencia, considerando si el trato fue realmente injusto, si está bajo el control de uno y si la ira será de algún beneficio práctico. Este enfoque analítico a menudo revela que la causa fundamental de la perturbación reside en los propios errores de juicio y no en acontecimientos externos. Los estudios de casos históricos ofrecen ejemplos concretos de respuestas estoicas a los desafíos emocionales. Consideremos el caso de Epicteto, quien, a pesar de haber nacido en esclavitud, encontró la libertad en el dominio de sus reacciones y emociones. Sus enseñanzas reflejan la creencia estoica de que las condiciones externas no dictan el estado interior de uno, un principio que le permitió permanecer tranquilo en circunstancias que normalmente provocarían desesperación. Marco Aurelio también sirve como caso de estudio sobre el manejo estoico de las emociones. Como emperador romano, enfrentó innumerables presiones y tuvo amplias oportunidades de sufrir agitación emocional. Sin embargo, sus meditaciones revelan a un hombre comprometido con los principios estoicos, que buscó afrontar cada situación con compostura y humanidad, demostrando que los niveles más altos del poder no son inmunes a las pruebas de la perturbación emocional, ni están fuera del alcance de los estoicos. Sabiduría. Al elaborar este discurso sobre la superación de los trastornos emocionales con una visión estoica, vemos que el método estoico es un enfoque tanto preventivo como curativo de la regulación emocional. Es una práctica disciplinada de autoexamen y un compromiso de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Las narrativas de figuras estoicas ofrecen ilustraciones convincentes del poder transformador de esta filosofía, brindándonos lecciones duraderas sobre el arte del dominio emocional. En la búsqueda de la eudaimonia,
la vida floreciente, el estoicismo ofrece un camino pavimentado con virtud y racionalidad. La concepción estoica de la felicidad se aleja de los placeres fugaces y de las ganancias materiales, buscando la satisfacción en la armonía del alma con la naturaleza y la razón. Es en esta alineación donde uno encuentra la verdadera felicidad, un estado que no se ve afectado por las turbulencias externas y que está arraigado en la claridad del mundo interior. Los estoicos percibían la eudaimonia no como una cima que había que escalar, sino como un viaje que había que emprender diariamente, en el que cada paso se medía con la vara de la virtud, a través de prácticas como la reflexión, la meditación y el control disciplinado de los propios deseos y aversiones. El estoico cultiva una existencia donde la felicidad es un subproducto de una vida bien ordenada. Al concluir esta exploración de la felicidad estoica, nos queda una síntesis de sabiduría antigua que resuena con la búsqueda moderna de una existencia significativa. Los principios del estoicismo, con su énfasis en la virtud personal, la responsabilidad comunitaria y la búsqueda de la sabiduría, perduran no como reliquias de una época pasada, sino como faros para quienes navegan por las complejidades de la vida contemporánea. En los verdes jardines de la filosofía estoica, el camino hacia la eudaimonia, término que significa una vida floreciente, es a la vez el viaje y el destino. El estoicismo postula que la verdadera felicidad y satisfacción no son regalos de las circunstancias, sino los frutos de una vida virtuosa. La eudaimonia, entonces, es la consecuencia natural de un alma en armonía con los principios racionales y la naturaleza universal de las cosas. Las opiniones estoicas sobre la felicidad rechazan el placer efímero de la gratificación momentánea en favor de una satisfacción profundamente arraigada que resiste los caprichos de la fortuna. Es un estado que se logra no mediante la acumulación de riqueza o elogios, sino mediante el cultivo de una ciudadela interna de autocontrol y acción racional. Lograr la eudaimonia a través de prácticas estoicas implica un enfoque disciplinado de la vida. Implica ejercicios de autorreflexión, entrenamiento mental riguroso para permanecer presente en el momento actual y la aplicación consciente de virtudes como la sabiduría, el coraje, la templanza y la justicia en los asuntos diarios de la vida.